dando bienvenida a a la siguiente ponencia. Sería por parte de el maestro Freddy Andrés Díaz Mendoza, el cual como autor nos va a presentar la transformación del curso Balance de materia de programa de Ingeniería Química de la Universidad del Atlántico durante, ay, es que aquí se me recortó, durante la pandemia del Sí, COVID-19. Tendría como coautores a Leda del Carmen Bernet y Mayerlenis Jiménez Rojas. Son todos de la Universidad del Atlántico. Desean de igual favor ajustarse a los 20 minutos y para igual permitir haber preguntas y respuestas, estimado Freddy. Adelante. sí, muy buenos días. Vamos entonces a iniciar la presentación. Primero voy a compartir la pantalla. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Realmente, pues, nuestra intención con esta presentación es eh, mostrarles a ustedes cómo a partir del proceso de la pandemia que se presentó en el año 2019, como docentes del programa de ingeniería química y específicamente de una asignatura que es muy importante para los ingenieros químicos, como es el balance de materia, como hicimos prácticamente una transformación digamos que del método que veníamos realizando de forma presencial y cómo tuvimos que adaptarlo y los cambios que nosotros realizamos. Eh, Muy rápidamente, pues los docentes que participamos en ese proceso fueron en este caso mi persona y acompañado de los otros docentes, Leda Pernet y Mayerlene Jiménez. El programa de Ingeniería Química es un programa que tiene 80 años de historia en la Universidad del Atlántico, es uno de los programas pioneros en el país, y la Universidad del Atlántico se encuentra localizada en la ciudad de Barranquilla, que se encuentra a su vez al norte sobre el Caribe, sobre la región, sobre el Caribe, sobre el mar Caribe. Bien, los antecedentes que podíamos mostrar es que en primera instancia, el 16 de marzo de 2020, la universidad suspendió en forma preventiva todas las actividades presenciales debido a la pandemia. Posteriormente, el 25 de marzo, el gobierno nacional decreta emergencia sanitaria y un aislamiento obligatorio para todos los ciudadanos colombianos. En este caso nosotros llevábamos apenas 6 semanas de iniciado el semestre académico y nos tocó abruptamente entonces ya a partir del 23 de marzo la implementación de las actividades académicas en forma presencial remota. Bien, como antecedentes, para contarles, balance de materia el primer curso del componente disciplinar de la profesión de ingeniería química. Esta se dicta en el tercer semestre del programa y normalmente nosotros se imparte en 3 grupos diferentes, más o menos los grupos estaban representados entre 45 y 50 estudiantes y normalmente el número que teníamos nosotros oscila entre 135 y 150 en total. Distribuido, como les decía, en 3 grupos donde cada profesor tenía, en forma completamente independiente, pues manejaba el curso. Se dicta en 4 horas semanales y en ese momento, cuando estábamos presencial, pues había muy poca relación entre los docentes que impartíamos la clase. La metodología era la clásica, digamos que la presencial, había asistencia obligatoria, la universidad sí no los exige. Las clases eran magistrales, acompañadas de talleres y prácticamente el método de enseñanza era expositivo y polémico por parte de los docentes. La universidad exige que se tengan que hacer 3 evaluaciones y pues nosotros pues cumplíamos con eso, acompañados normalmente de exámenes cortos y talleres. Eh, lo que vamos más o menos a presentar digamos, lo que ocurrió durante los 3 periodos académicos que
que nos dieron a nosotros hasta ahora, hasta la fecha. Vamos a presentar igualmente el nivel de conformidad en los estudiantes sobre la metodología que empleamos, sobre todo que lo hicimos a través de un instrumento de una encuesta que le hicimos, y básicamente nuestra intención es que se noten los cambios que nosotros realizamos durante ese proceso. Como les decía, las clases al momento de decretarse el aislamiento tuvimos que hacerlo en un entorno totalmente presencial remoto. Durante ese primer periodo abrupto que se presentó, se notó un gran aumento de la insistencia por parte de los estudiantes. Igualmente había una escasa participación. Los docentes teníamos que estar insistiéndole constantemente para que ellos nos respondieran. Continuamos con las evaluaciones tradicionales cuantitativas completamente, donde nosotros se detectó por parte de los docentes una gran detección de fraude, y se presentaron pues muchos conflictos con los estudiantes, básicamente por el acceso a internet por parte de ellos. La mayoría de nuestros estudiantes son estudiantes de escasos recursos, donde a veces el acceso a internet no es constante, y además pues ellos argumentaban que también hubo una muy alta carga de trabajo. Entonces, inmediatamente terminamos ese primer periodo, ese primer semestre académico. Nosotros, los profesores, entablamos entonces un diálogo entre los tres profesores que estábamos dictando en forma casi independiente. A partir de ahí, entonces hubo unas decisiones que tomamos en conjunto, los tres docentes. Y en ese caso, para el siguiente periodo, nosotros lo primero que hicimos fue unificar los 4 grupos. Éramos 3 docentes, pero estaban distribuidos en 4 grupos. Hicimos esa primera opción, y lo que hicimos, la otra parte que inmediatamente hicimos fue utilizar en este caso el sistema de gestión de aprendizaje de Canvas. La universidad nos dio la libertad, aunque la universidad en su entorno utiliza Moodle, sin embargo nos dio a nosotros, dadas las circunstancias, nos dio la libertad para que pudiéramos utilizar provisionalmente un sistema de aprendizaje diferente, y optamos por Canvas porque realmente se prestaba mucho mejor para el gestionamiento de las clases en línea. El enfoque que teníamos nosotros, que estábamos más centrados en este caso anteriormente con el profesor, intentamos entonces cambiarlo y centrarlo más en el estudiante. Este sistema, al montar Canvas, pues conllevó muchísimo trabajo, porque nosotros montamos prácticamente en la plataforma, montamos todas las clases en forma, modular. Cada módulo tenía todo su contenido, tenían todas sus actividades distribuidas por semanas, e igualmente tenía en este caso muchas ayudas que nosotros complementamos, que como anteriormente no lo hacíamos. Montamos en este caso muchos videos, montamos muchas imágenes en el sistema, enlaces URL también, ¿cierto? Y en términos generales, todas las evaluaciones que se iban a hacer, y todas las actividades que se iban a hacer, fueron montadas desde un principio, desde el primer día en que ellos se conectan. En este caso, ellos se matriculaban pues en el sistema nuestro de sistema de información, pero para el sistema Canvas tenían que que inscribirse para poder tener acceso a toda esa información. En ese caso, como les decía, se inscribieron todos los más o menos 150 estudiantes, independientemente del grupo al cual teníamos asignado. Como les decía, el sistema nosotros nos tocó, pues lo escribimos, lo montamos, donde para cada módulo estaban los objetivos, estaban el material que tenían que estudiar, estaban todas las actividades, acompañadas, como les decía, de foros y todas las demás, cosas que nosotros les dimos. Una de las cosas que nosotros notamos es que precisamente
una de las incidencias que vimos es que había un gran porcentaje, sobre todo de fraude con referencia a las evaluaciones cuantitativas. En ese caso, nosotros lo que hicimos fue disminuir prácticamente radicalmente las evaluaciones cuantitativas, digamos, tradicionales que nosotros hacíamos. Tuvimos que permanecer con 3 de ellas, que son las que nos exige la universidad como parte del reglamento estudiantil. Y en lugar de hacer, en este caso, evaluaciones, una de las cosas que resaltamos fue que le pusimos a hacer actividades prácticas reales sobre situaciones reales y cotidianas en su entorno, en ese caso en su casa o cierto, para que estaban complementadas. En este caso, donde aplicábamos cada uno de digamos, de los contenidos y las competencias que ellos tenían que realizar. A pesar de las circunstancias, tratamos también de que pudieran trabajar un poco los estudiantes entre ellos. Y, por ejemplo, una de las actividades que nosotros, en el balance de materia, es fundamental que ellos aprendan a hacer unos diagramas, a definir entradas y salidas de los procesos de flujo, los sistemas que intervienen en ellos, las unidades de proceso. Y, por ejemplo, nosotros, una de las actividades que les mandamos a hacer era la elaboración de un jugo de piña, donde ellos después tenían que ir a hacer todo este proceso que normalmente nosotros enseñamos en balance de materia. En este caso, esas evaluaciones no solamente iban acompañadas de todo el proceso de un informe, sino que también nosotros les exigimos a ellos que nos hicieran unas presentaciones de los videos de cómo paso a paso ellos iban elaborando sus sistemas. Y así fueron muchas actividades prácticas que nosotros les indujimos a que ellos elaboraran. Por ejemplo, en muchas de ellas, en este caso, conllevaba hacer algunas, digamos, mediciones, por ejemplo, al final, donde se hacen las variables psicométricas, les pusimos a que hicieran mediciones para medir, en este caso, las variables que están involucradas en los procesos de humedad y secado. Yo creo que una de las particularidades que nosotros obtuvimos y agradecemos, pues, digamos, hasta cierto punto esa situación que se nos presentó, es que hubo un trabajo colaborativo entre los profesores. Antes, como les decía, trabajamos casi que en forma independiente. No obstante, a raíz de esta situación empezamos a trabajar en forma conjunta. Todo lo hicimos, es la parte del diseño del montaje de la plataforma de Canvas. Todos los talleres, todos los foros, todos eran compartidos, teníamos reuniones semanales y en este caso para las evaluaciones cuantitativas nosotros creábamos una clave para cada evaluación, precisamente para evitar un poco la subjetividad en las evaluaciones de una masa tan grande de estudiantes. Posteriormente, pues hicimos nosotros una encuesta, hacíamos una encuesta a los estudiantes sobre la apreciación de los cambios, sobre todo en los primeros 3 semestres. Ya este último semestre ya no lo hicimos porque estos estudiantes eran completamente virtuales, ellos no tenían forma de comparar la presencialidad con virtualidad. Pero nosotros le colocamos, le hicimos varias encuestas, sobre todo si estaban muy de acuerdo, si estaban o no estaban de acuerdo con la metodología que estábamos utilizando. En este caso, la mayoría de ellos, pues, nos respondió que había muchas más que inconvenientes en ese sentido, haciendo el material en forma, la forma en que nosotros lo presentamos, y sobre todo que les permitía a ellos hacer seguimientos en forma totalmente asincrónica, sin necesidad a veces de la asistencia a clase. En la otra parte, que le preguntamos a ellos sobre cómo le pareció la integración de los 3 profesores, es decir, los 3 profesores prácticamente hacíamos las mismas actividades, hicimos todas las mismas actividades, hacíamos las mismas evaluaciones, hacíamos las presentaciones eran muy parecidas,
digamos, las transferencias, las transparencias que nosotros presentamos, unificamos todos los 3 docentes las mismas transparencias para que de forma que no hubiese ninguna distorsión o ningún cambio con respecto al grupo que representaban, y ellos en términos generales les pareció entre muy buena y buena esa integración que hicimos nosotros los tres docentes que estábamos a cargo de regentar la asignatura. Igualmente, le preguntábamos cuál era la percepción sobre la metodología virtual y que si ellos estaban de acuerdo con que cuando volviéramos ya a la presencialidad, que probablemente ya para el año 2022 volvamos, continuáramos con esa metodología también, ya en este caso hacerla en forma mixta, es decir, dual, de forma tal que podíamos hacer presencial y una parte virtual, y la mayoría de ellos mostró pues que le gustaría continuar con esa posibilidad. Le preguntamos si se consideraban que todas esas actividades caseras que nosotros le hicimos, que muchas de esas, digamos, actividades con elementos caseros que nosotros le hicimos, que le parecía adecuado, y efectivamente ellos nos contestaron en forma casi que mayoritaria que les pareció entre excelente y muy buena esa situación. Y la apreciación en este caso sobre si la intensidad con que nosotros le colocamos las actividades fue adecuada o no. En ese sentido, muchos de ellos que consideraban que esas actividades les tomaba muchísimo tiempo para realizarlas, y como ellos tienen que llevar otras asignaturas, pues consideraron que era muy alto en este caso. Esa es una de las consideraciones que seguramente vamos a tener en cuenta para no atiborrarlos en ese caso de muchas actividades durante el transcurso del semestre. En términos generales, es cierto, nosotros a partir, digamos, que todo este proceso que se desarrolló con la pandemia, nosotros podemos llegar a ciertas conclusiones. En este caso, nosotros en primera instancia el proceso que estaba centrado más que todo en el profesor, a raíz de todo del cambio que nos tocó dar, prácticamente nosotros con toda la metodología y con todo el material que representamos, el proceso lo centramos más en el estudiante que en el trabajo que realizábamos nosotros. Una de las cosas que, como les decía anteriormente, pues, de las características que nos llamó más la atención a nosotros es que ya hay un trabajo colaborativo entre los docentes. En este caso, los 3 docentes vamos a seguir colaborando. Ya hay digamos esa experiencia que ganamos, y que seguramente ahora que volvamos a la presencialidad vamos a permanecer en ese caso con esa dinámica. En este caso, también, como decía antes, cada docente programaba sus propias actividades, sus propias evaluaciones, sus propios exámenes, todos, en este caso, a partir de este proceso, todas las evaluaciones, todas las actividades y todas, en general, todo el proceso lo vamos a realizar, en este caso, en forma conjunta. No había comunicación, en este caso, entre nosotros. Hoy, pues, una de las prácticas que nosotros implementamos fue que teníamos una reunión semanal, en este caso toda la semana, y donde hacíamos la programación de las siguientes actividades o de la programación de el desarrollo que íbamos a hacer semana tras semana. Quitamos las evaluaciones que antes teníamos muchas evaluaciones cuantitativas, definitivamente prácticamente las eliminamos. En este caso, la mayoría de las actividades y las evaluaciones que hicimos fueron con actividades que le mandábamos a hacer y con informes que ellos tenían que hacer, sobre videos y todas esas cosas, y a partir de ahí, pues, sobre todo actividades que estaban relacionadas con la vida cotidiana, que en este caso para nosotros era muy importante. No había material virtual. Antes del curso no había material virtual, cada uno pues, teníamos nuestras presentaciones formales, pero no había un material virtual como tal. Hoy podemos decir que transformamos prácticamente la asignatura en forma virtual, que nos permite incluso que un estudiante pueda llevarla a cabo completamente en forma asincrónica, sin la necesidad digamos que pues total, la presencialidad completa del profesor. Pues sí, pues, se pueden permanecer las tutorías, pero en este caso una de las
digamos que de las conclusiones es que llegamos a eso, que hoy el estudiante puede realizar a partir de este momento el curso sin necesidad de la presencialidad. Entonces, esas son digamos, las experiencias que nosotros tuvimos, una experiencia muy importante. En este caso, pues como le digo yo, la emergencia nos generó a nosotros unos retos y unas transformaciones, y en este momento, ahora que estamos pensando ya volver 100% en la presencialidad, ya el curso como tal, nosotros ya estamos en la mira de que no lo vamos a hacerlo forma 100% como lo veníamos tradicional, sino que lo vamos a hacer en forma mixta, es decir, un componente presencial y un componente virtual. Bueno, eso era todo lo que tenía que decirles, espero que no me haya pasado mucho del tiempo. Muchas gracias y bueno, no sé si tengan preguntas. Muchísimas gracias, estimado maestro Freddy. Un fuerte abrazo a nuestros hermanos de Colombia. Un fuerte abrazo a los hermanos de Colombia. Alguien... Ay, perdón, escucha ruido. Disculpe. Ok, perdón. Si alguien de los que están presentes de manera virtual les gustaría hacer algún comentario, pregunta al maestro Freddy, adelante, por favor. Levanten la mano virtual o abran su micrófono. ¿Alguno de los presentes que quiera comentar algo? Bueno, yo sí me gustaría generar un comentario a nuestro hermano país, Colombia. Realmente me impacta su solución, bueno, su comentario final que dice, bueno, vamos a regresar a la presencialidad, pero alto ahí. Nosotros con todo el proceso que nos generó algo que no estaba planeado, que fue el COVID, realmente les cambió la vida. Bueno, así como lo presentas, les cambió la vida. Bueno, nos ha cambiado, nos ha cambiado, nos ha cambiado la vida a todo el mundo, literalmente. Y a la parte educativa me parece que es una transformación social, de formas de ver ahora hasta distintas formas de ver ¿cómo se dice? La educación, porque todos los comentarios que estaba relacionando, ¿no? De lo que hacían antes, de lo que ahora ya están haciendo, de lo cuantitativo, y luego hicieron ese cambio también drástico, esa parte que también me sorprendió. Y decir, ya no, dicen, vamos a regresar a la presencialidad, no, vamos a regresar a algo mixto. Todas esas emociones, bueno, usted está pues representando a todos sus colegas. ¿Cómo ha sido también su sentir de todas estas circunstancias a través de sus colegas, de todos esos cambios? Realmente, digo, yo sé que hace un análisis muy, muy pertinente, pero ese sentir, digo, yo sé que en la educación pues hay maestros jóvenes y maestros pues con mayor, ya con mucho trabajo, y que esto pues les vino a cambiar también las dinámicas, ¿no? Y ahora que van a regresar, ¿cuáles son esos sentimientos encontrados, estimado maestro? Bueno, lo primero, en este caso, los tres profesores que compartimos el curso, ahí hay digamos, una diferencia en edades. Tenemos, por ejemplo, la ingeniera Mayer Lenis es una profesora muy joven, apenas está iniciando digamos, sus primeros pasos como docente en nuestra facultad. En el caso nuestro, de los otros dos docentes, ya tenemos un poquito más de experiencia, ya tenemos mucho más años. Realmente, pues, la sensación es, lo que yo tengo muy claro, es que nosotros vamos a hacer, nos cambió todo. Y, digamos, nos mostró la necesidad de hacer esos cambios, nos mostró incluso las falencias con las que veníamos trabajando, y que sin embargo por el tiempo, pues tanto tiempo a veces de estar a uno involucrado, no se da cuenta de ella. Pero cuando mismo cuenta, mira, hay que hacer esto, hay que cambiar, esto no puede seguir así, eso prácticamente nos abrió digamos, una visión totalmente diferente a como la que veníamos trabajando. Hoy, una de las cosas que tenemos clara nosotros, no solamente a nivel de esta asignatura, sino a nivel del programa, es que definitivamente nosotros tenemos que volver a un formato, vamos a volver, o sea, y eso estamos trabajando, vamos a volver a un formato que ya no va a ser 100%
tradicional presencial, sino que vamos a volver a un formato hasta donde la norma nos les exige, que lamentablemente pues si el porcentaje es muy alto no lo podemos hacer, ya que las normas colombianas del Ministerio de Educación Nacional solo nos permite hasta un 30%, pero nosotros vamos a tratar de explotar ese 30% virtual que nos permite el Ministerio a partir de toda esta experiencia que hemos tenido. Y eso es una sensación buena, sobre todo porque a nosotros nos permite flexibilizar, en este caso, nuestra labor, pero más fundamentalmente en los estudiantes, porque nosotros, la carrera de Ingeniería Química es una carrera muy exigente, y a veces, nuestros estudiantes trabajan en muchas... muchos de ellos trabajan, y entonces la presencialidad 100% a veces les limita un poquito. Con esta posibilidad nosotros estamos también abriendo una ventana para que aquellos que puedan tener alguna dificultad en estar presenciales puedan en este caso continuar sin ningún problema en los horarios y en el tiempo que ellos consideren prudente. Ok, muchas gracias por el comentario. No es un comentario, no es una reflexión con lo último que acaba de mencionar. Colombia les dice que nada más pueden ustedes tener 30% de sus clases de manera virtual, ¿verdad? Si no existiera esa limitante, ustedes como docentes, ¿qué tanto porcentaje le daría a la virtualidad? Sí, la limitación, por ejemplo, en este momento es 100% virtual, pero es una situación pasajera. Cuando el gobierno levante la emergencia sanitaria, tenemos que volver 100%. Pero las normas nos permiten en este momento, como les decía, cuando ya volvamos, hasta el 30%. Nosotros hicimos una evaluación interna con referencia a las actividades y a las cosas que podíamos realizar, y nos dimos cuenta que en este caso nosotros podíamos dar hasta el 60% de virtualidad. En el caso de la asignatura, yo hice una evaluación con otros compañeros de cuánto podíamos nosotros también en términos generales de todas las asignaturas, porque hay unos componentes de laboratorio y todas esas cosas, y igualmente más o menos el 40% tiene que ser presencial, pero podríamos convertir hasta el 60%. No obstante, para convertir ese 60% tenemos que solicitar permiso al Ministerio de Educación Nacional. Wow. Una última pregunta. Ese porcentaje virtual, ¿en qué manera, bueno, están pensando ya en tecnologías más complejas por las cuestiones técnicas, o es únicamente las cuestiones teóricas en ese aspecto de la parte virtual? No, es que una de las, por qué ese 60% y por qué tenemos que pedir permiso es porque nosotros tenemos que demostrar que ese 60% virtual no sea virtual, digamos, remoto como lo estamos haciendo ahora, sino que tiene que ir acompañado, en ese caso, de todos unos materiales, de la metodología, tiene que ser completamente, y tenemos que demostrarle al ministerio, mira, a partir de ahora estos materiales van a ser así, tenemos que hacer los videos, en fin, tenemos que hacer una transformación que en este caso, que si el ministerio sí no exige, nos tocaría entonces nosotros comprometernos en esa parte, que conlleva también, pues, por supuesto, mucho trabajo por parte de los docentes. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguien más del grupo que quisiera hacer una pregunta final? Me levante la mano virtual o abrir el micrófono. Bueno, al parecer con eso estamos, estimado maestro. Un abrazo a Colombia. Ay, perdón. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, adelante. Quiero hacer una pregunta. Bueno, hablo desde la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Escuela de Bachilleres, y pregunto, ¿cómo le demuestras al Ministerio de Educación todas esas evidencias que él te pide? Porque obviamente, igual que en México, seguramente hay un mundo de escuelas, hay un mundo de instituciones públicas, privadas, ¿cómo ellos aseguran de
que lo que están solicitando se está cumpliendo a cabalidad. Bueno, nosotros en este momento lo que estamos haciendo es digamos, un proceso, digamos, más motivado por la circunstancia, pero ante el ministerio, cuando vayamos, si queremos hacer un programa mixto, en este caso, o híbrido, no sé cómo lo llaman ustedes, donde haya dos componentes, el componente virtual y el componente presencial. En ese caso, nosotros tenemos que presentar cómo diseñar, cómo el curso va a ser diseñado de forma tal que mostremos que va a haber efectivamente esa virtualidad que tiene que ser asincrónica, en este caso con el material que se debe presentar, con los videos, mejor dicho, con todo el material, con todas las actividades que les permitan a ellos deducir que un estudiante pueda desarrollar sus actividades, en ese caso sin la necesidad del acompañamiento del profesor. Es decir, no es solamente decirlo, sino todo el material, todo tenemos que volcarlo digamos, en una presentación de forma tal que el estudiante lo pueda desarrollar todo. Los videos, las foros, cualquier cosa que tengamos que hacer. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus preguntas. Prepararse.